El poder tuyo, Señor, se manifiesta entre nosotros. Eres tú quien hablas, eres tú quien ministres, Señor. Perdón si en algún momento hemos querido tomar tu lugar, Señor. Lo siento mucho. De verdad, Señor, ayúdanos a caminar como tú quieres que caminemos. Ayúdanos a depender de ti todo el tiempo, Señor. Recuérdanos cada mañana que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos. Que si tú no velas, Señor, en vano velan los veladores, Señor. Por eso esta mañana, una vez más, Señor, pongo tu nombre delante de ti, tu nombre aquí en medio de nosotros, Señor. Mi vida, mi corazón, todas estas personas que estamos aquí, te pedimos de tu adelante, Señor. Queremos someternos a ti cada día, Señor, para la gloria de tu nombre. Tú nos enseñas, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dios les bendice a todos esta mañana. Una vez más estamos aquí disfrutando de este tiempo tan lindo. Y bueno, estamos en el libro de los Hechos y vamos al capítulo 19 y empecemos a leer del verso 11 al verso 20. Piense siempre con la expectativa, ¿cómo empezó la iglesia? ¿Qué retos enfrentó? ¿Qué cosas hizo que debo de hacer? ¿Qué cosas se equivocó que no, errores que no debo cometer? ¿Y cómo seguir el norte que el mismo Señor trazó a través del Espíritu Santo para su iglesia? Dice la Escritura, y Dios obraba milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales que habían estado en contacto con su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malignos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu maligno, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaran en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es asombroso que el apóstol Pablo pudiera testificar en la sinagoga durante 3 meses antes de verse obligado a retirarse. Pero sin duda, el ministerio fiel de nuestro hermano Aquila y su esposa Priscila jugó un papel muy importante en esa evangelización. Ahora también vemos que había dureza del corazón de algunos judíos.
Así que lo sacaron de la sinagoga y Pablo tuvo que trasladarse a una escuela. Y allá en esa escuela llevó consigo sus discípulos. Pero aunque no estaba ministrando en la sinagoga, él no dejó de ministrar. Probablemente utilizaba alguna de las aulas de la escuela en las horas libres, pero dice que lo hacía cada día, cada día. Ministró durante unos 2 años, de manera que todos los que habían en Asia y los judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Aquí a mí me llama mucho la atención algo que quería subrayar de tanto tan lindo que hay en esto que leímos. Si una persona pone su mano en el arado, no puede andar mirando hacia atrás. El que se compromete con el Señor y es llamado por el Señor a ministrar, a enseñar, a discipular, a cuidar una ovejita, a cuidar un amigo, a estar orando por una causa, estar intercediendo, no es de un día ni de una semana. Si usted observa la vida de Pablo, Pablo seguía trabajando, enseñando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, se movía y regresaba, iba y trabajaba en otra iglesia y regresaba. Algo lindo es que permanecía. Y eso es notorio. ¿Sabe una cosa? Otra de los testimonios en su vida es si usted es una persona que permanece o es una persona fluctuante. Si usted es de los que empieza un discipulado y a la mitad del camino lo deja, la gente se da cuenta. Mire, vamos a mirar y verá. Hechos 19, verso 17. Y dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Ah, entonces la gente se da cuenta. Tanto judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos, y magnificaban el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Incluso sus enemigos tuvieron que admitir que la palabra se esparcía y que las personas estaban siendo salvas. ¿Sabe? Usted no sabe mucho de sus vecinos, pero sus vecinos saben todo de usted, porque usted es la lámpara encendida. Entonces la gente se da cuenta cuando la lámpara está iluminada o está opacada o está apagada, porque usted es la lámpara encendida. Miren lo que dice el capítulo 19 de Hechos, el verso 26, por favor. Hechos 19, 26 dice. Está hablando los enemigos de Pablo. Y mire lo que dice. Pero veis y oís que este Pablo, mire la manera de hablar de él, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. La gente se da cuenta. Aquí hay dos factores que hicieron esto posible. Número uno, el testimonio de los creyentes, conforme iban de lugar en lugar. Es hermoso que nosotros testifiquemos, que nosotros contemos, que nosotros hablemos. Y ayer decíamos que nosotros hablamos más con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, que con nuestra palabra. Bueno, ahora. También otra de las cosas que se hizo muy notorio fueron, como empezamos a leer, los milagros extraordinarios que Dios permitió que Pablo realizara en Éfeso. Milagros extraordinarios. ¿Sabe? Una de las cosas que desde niño yo he practicado, y es que a mí no me importa
cuántos enfermos hayan o qué enfermedad sea, yo no me pierdo la orada por un enfermo. ¿Y por qué no me pierdo la orada por un enfermo? Porque yo no sé si él quiera glorificarse, si él quiera manifestarse. Entonces yo aprovecho y oro y permito que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús realizó milagros, generalmente tenía por lo menos tres propósitos. Perdonen, por favor. Número uno, mostrar su compasión y atender las necesidades humanas. Uno tiene que tener compasión, compasión por el que le duele, compasión por el enfermo, enfermo físico, emocional, espiritual. Por ejemplo, ayer una señora me decía, pastor, mi mamá murió y su muerte fue muy terrible y yo le tengo como un miedo a la muerte, como una cosa tan horrible. Y ya estaba a punto de irse. Les confieso que ya le había dicho, hasta luego, que le vaya bien, que Dios le bendiga. Y rápido el Señor me dijo, venga, ¿y la va a dejar ir así? Usted no tiene compasión de ella, ella está diciendo que tiene un dolor en su corazón, en su alma. Ay, sí, sí, venga, quédese aquí, déjeme yo oro por usted. Permítame, oramos juntos. Escuche, no se quede solamente escuchando los problemas de la gente. Si las personas le cuentan a usted algo, termine la conversación orando por eso, llevando la presencia de Dios. Deje que el Señor haga milagros extraordinarios, porque si vino a contarle solo por contarle, no le vuelve a contar. Pero si vino a contarle porque sabe que usted tiene al Espíritu de Dios, le va a traer otra u otro para que usted ore por él. Y entonces la gloria de Dios empieza a moverse y el testimonio, porque así es que funciona el reino de Dios. Dos, los milagros de Jesús siempre enseñaban una verdad espiritual. Generalmente no les decía tu enfermedad es sana, sino tu pecado ha sido perdonado. Y yo creo que el paralítico que estaba allí cuando el Señor le habla de que su pecado le es perdonado, lo pone a pensar, a ver, un momentico, yo no vine por el pecado, yo vine por las piernitas. Ah, pero es que tu pecado es lo más importante que el Señor quiere liberarte de él. Así que siempre tiene que haber una enseñanza. Y número tres, los milagros y los prodigios son las credenciales que tenía Jesús para mostrarse como el Mesías. Por eso el Señor Jesús incluso dijo, estas señales seguirán a los que en mí creen. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Echarán fuera demonios y aun cosas más grandes que esas. El Señor las haría a través tuyo y a través mío. Los apóstoles siguieron el mismo patrón en sus milagros. De hecho, la capacidad de realizar milagros era una prueba de su autoridad apostólica. Bueno, algunos me dirán, pastor, pero ¿cómo es eso de que el apóstol Pablo se secaba el sudor con una toallita y la gente se llevaba la toallita y la ponían en el enfermo y el enfermo sanaba? ¿Sería que era el sudor de Pablo el que era el que hacía los milagros? No, el poder del Espíritu Santo y eran milagros extraordinarios para llamar la atención, alabado el nombre de Dios, pero Él hace como Él quiere. Los milagros en sí no salvan a los pecadores, recuerden, sino que deben estar ligados siempre con el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de volverse al Señor. Dios permitió que Pablo realizara milagros extraordinarios, porque Éfeso
era un centro de ocultismo. En Éfeso había mucha brujería, había mucho ocultismo. Y la manera de hacer, llamar la atención a todo ese pueblo era a través de esos milagros extraordinarios. Mírelo, por favor. Volvamos otra vez ahí al capítulo 19 y vemos el versículo 18 y 19. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando, ¿sí ve? La palabra tiene que producir confesión y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, y aquí no me dice unos, dice muchos, o sea que era un centro de magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y ahí dice que costó mucho dinero esos libros. El apóstol estaba demostrando el poder del Señor, precisamente en el territorio del enemigo. Es eso lo que hizo la diferencia. Sin embargo, es importante recordar que siempre que el pueblo de Dios ministra la verdad, Satanás envía una falsificación para oponerse a la obra. Voy a repetirlo. Siempre que Dios muestra la verdad, Satanás envía una falsificación para oponerse a la obra y engañar aún a los mismos escogidos. El Señor lo enseñó, lo recordamos allá en la parábola de la cizaña. Pedro experimentó lo mismo en Samaria. Pablo experimentó lo mismo allá en sus viajes. Satanás siempre imita todo lo que hace el pueblo de Dios, porque sabe que el mundo perdido no puede distinguirlo. Mire, no era inusual que los sacerdotes judíos procuraran echar fuera demonios. Pero sí fue extraño que usaran el nombre de Jesús. Óigame, ellos no amaban a Jesús, ni lo conocían, ni le habían dado el honor ni la gloria, sino ellos mismos lo mataron. Ah, pero se dieron cuenta que cada vez que Pablo oraba por alguien, lo hacía en el nombre de Jesús. Cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, los demonios temblaban y salían inmediatamente. Así que estos entendieron y pensaron que el nombre de Jesús era el que tenía el poder. Estos hombres no tenían una relación con el Salvador. Entonces se vieron obligados a invocar también el nombre de Jesús. Sin embargo, su estrategia no tuvo éxito. Y esto también me llama a mí a pensar algo muy importante. Usted puede orar en el nombre de Jesús. ¿Y cuántas veces tal vez usted ha orado en el nombre de Jesús por un enfermo y no ha pasado nada? O tal vez ha echado fuera un demonio en el nombre de Jesús y no ha pasado nada. Quiero decirle, es que ni siquiera el nombre de Jesús es el que tiene el poder. El poder lo tiene Jesús. Y si usted tiene relación con Él, es esa relación la que le da ese poder y esa autoridad. En el nombre de Jesús quiere decir, yo lo represento, Él me mandó, yo soy el que hablo en nombre de Él, pero Él es el que me dio las cartas, la autoridad es de Él, yo oro en el nombre de Él. ¿Cuánta gente ora en nombre de Jesús, pero no tiene relación con Jesús? Porque orar en el nombre de Jesús no es mágico, se requiere una relación. El demonio le responde a estos muchachos. Yo conozco a Jesús. Y es más, conozco a Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? El hombre endemoniado procedió a atacar a esos 7 sacerdotes,
obligándolos a huir. Y dice que se fueron desnudos. Mire, si ese exorcismo hubiese sido exitoso, habrían desacreditado el nombre de Jesús y el ministerio de la iglesia en Éfeso. Dios utilizó esta situación para derrotar a Satanás y generar convicción en los creyentes que aún participaban en artes mágicas. ¿Sabe? En ese tiempo, habían hermanos que todavía practicaban la adivinación. Y lamento decir que hoy en día todavía hay gente cristiana que practica adivinación. No, pastor, sí, todavía practican la adivinación. No, 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 pastor, es que yo miro el horóscopo solo para mirar las mentiras que dice ahí. Yo no es que crea nada de eso, no, no, yo es solo para mirar las mentiras. No se engañe, amigo, querido hermano, querido líder que está aquí. Necesitamos de verdad renunciar a todas esas cosas ocultas y vergonzosas. Nuestra confianza debe estar en el Señor y procurar nuestro relacionamiento con Él. Bueno, ellos quisieron utilizar el nombre de Jesús, pero sucedió algo maravilloso. El nombre de Jesús fue conocido por todo ese lugar. ¿Sabe? Cuando dice en Hechos capítulo 19, verso 18, dice que las personas, o el verbo dice, no dice las personas llegaron. ¿Sabe qué dice ese verbo? Que las personas continuaban llegando y confesando y dando cuenta de sus hechos. Nosotros debemos llevar a las personas a confesar. Mi querido amigo, si estás aquí, querido hermano, y el Espíritu Santo le ha traído algo a su mente, a su corazón, no es para decir, ay, sí, qué pesar, ay, sí, qué miedo, ay, qué pena con el Señor. No, es para confesar, es para arrepentirnos. Estos creyentes, al parecer, no se habían apartado completamente del pecado y seguían practicando la magia, pero el Señor intervino en sus vidas. Impresionante. Trajeron todos sus libros de magia, trajeron sus conjuros y los quemaron. Ah, es que no es, se los voy a regalar a mi vecino. No, es que se los voy a dejar al niño. Yo no los voy a usar, pero de pronto el niño sí. No, se queman, se deshacen, alabado el nombre de Dios. ¿Sabe? Más o menos equivalía al salario de 150 personas, el salario de un año de 150 personas. Pero a esas personas no les importó el costo, sino que se arrepintieron y renunciaron a sus pecados. Yo quiero que usted recuerde algo. El reino de Dios se basa en la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es suficiente para todos nosotros. Pero la obra de Cristo es la parte de Dios. La parte de nosotros es confesar, arrepentirnos y apartarnos de todos nuestros pecados. Esa es la parte tuya. Y mantener una vida de relación con el Señor. Él quiere usar tu vida para que sea tu vida una vida de bendición para muchas personas. Tú fuiste hecho para la alabanza y la adoración de tu nombre, del nombre del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Tu comportamiento, tus palabras, tu vida deben ser un testimonio vivo. Y recuerde lo que yo le dije. Tal vez usted no sabe mucho de sus vecinos, pero sus vecinos saben todo de usted.
porque usted es la sal de la tierra. Usted es la luz en medio de la oscuridad. Usted ha sido llamado un oasis en medio del desierto. Usted debe seguir teniendo sus pies puestos sobre el autor y consumador de su fe, que es Cristo Jesús. No desaproveche. Cuando alguien viene y le cuenta o le dice o le comparte una situación en su vida, no diga, voy a llamar al pastor. No diga, voy a ponerlo en el grupo de oración. No, pare un momentico y use las palabras más sencillas que pueda y ore por esa persona. Deje que el Señor se manifieste. ¿Tienes temor que el Señor no te escuche? Yo quiero decirle que el amor de Dios echa fuera el temor. Y si hay algo, un pecado oculto, alguna cosa que practicas que te acusa para no poder orar por las personas, entonces esta mañana confiéselo, apártese y déjese usar por el Señor. Usted puede ser un instrumento en manos de Dios. Espíritu Santo, yo quiero darte las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cómo usaste al apóstol Pablo de una manera poderosa en Éfeso, que era prácticamente la capital de la hechicería y la brujería. Pero allí te manifestaste. Señor, yo quiero orar por cada hombre, mujer, cada familia que está aquí. Señor, ellos son luz en medio de las tinieblas. Ellos son sal en medio de una tierra que está perdiendo el sabor. Señor, por favor, que sean ese oasis en medio del desierto, pero que podamos mostrarnos no a nosotros, sino mostrarte a ti, Señor. Y que digan todos, es notorio que estos vecinos alaban a Dios. Es notorio que en ellos hay algo diferente. Yo quiero lo que ellos tienen. Señor, y que cuando ellos vengan a nosotros, de nuestro interior salten ríos y ríos de agua viva para darle a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Bendición. Gracias, pastor. Que feliz día.